Vamos directamente con el primer tema del día. Saturación de los servicios de emergencia. Ante el incremento por muertes por infartos y accidentes durante esta temporada invernal, diferentes instituciones de salud buscan mejorar los servicios de emergencia en nuestro país. Según un estudio publicado en 2022 por el Emergency Medicine Journal, los pacientes que esperaron en urgencias entre 6 y 8 horas desde su llegada tienen un 8% más de riesgo a morir que quienes fueron atendidos a tiempo. Para platicar de este tema tan interesante, quiero agradecer al doctor Luis Daniel Sánchez Arreola. Él es presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina Crítica y Emergencias. Doctor Luis Daniel Sánchez, bienvenido a Factor Total. Qué bueno que puede platicar con nosotros. Estimado Mariano, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por estar contigo y poder platicar con tu auditorio. Al contrario, doctor, yo creo que es interesante este tema. A mí me preocupa el hecho de que el resultado de este estudio realizado por el Emergency Medicine Journal indique que una persona que pasa entre 6 y 8 horas en un servicio de urgencias de emergencia, en un hospital, por ejemplo, que no es atendido, pues tiene un 8% de probabilidad de aumentar el riesgo de muerte. ¿Qué nos puede decir al respecto y cómo nos ubicamos en la actualidad de nuestro país, doctor? Claro que sí, pues mira, te platico, hace prácticamente algunos meses la Sociedad Internacional de Medicina de Emergencias, en conjunto con otras sociedades de emergencias de 41 países a nivel mundial, hicieron una encuesta sobre cómo se encontraban los servicios de emergencias en el mundo. Y una de las cosas que saltó a relucir, muy importante, era que la mayoría de los servicios de urgencias se encontraban sobresaturados y que los tiempos de espera para atender a los pacientes en situaciones críticas podrían llegar hasta las 6 o las 8 horas. Déjame platicarte que México, por ejemplo, bueno, pues 20 millones de mexicanos visitan los servicios de urgencias anualmente en nuestros hospitales del sistema de salud. Y es una problemática, Mariano, que teníamos inclusive desde antes de la pandemia de COVID-19, donde, bueno, las salas de emergencia siempre han sido lugares complicados, con un flujo muy elevado de pacientes, pero la situación que hoy vemos es que esto se está volviendo cada vez más normal. Es decir, vemos ya normal que las salas de urgencia siempre estén saturadas, y bueno, lo dices muy bien, estudios como este que se publicó en el American Journal, dice que lamentablemente un paciente que espera más de 6 horas puede tener un incremento de 8% de probabilidades de morir. Así que bueno, pues esta campaña está enfocada a que podamos hacer acciones muy específicas a nivel mundial para poder disminuir el tiempo de atención y por supuesto dar la importancia que se tiene a los servicios de emergencia. Ahora, es interesante esto que nos comenta, doctor, porque existen una razón o varias razones, por ejemplo, para que ustedes puedan detectar esta situación en la cual una persona que llega a un servicio de emergencia, un servicio de urgencia, no se ha atendido en tiempo y forma, ¿no? ¿Esto sucede de manera general o, digamos, está más marcado en los sistemas públicos de salud? Bueno, la verdad es que es una causa multifactorial, son muchos factores los que intervienen en esta situación. Por supuesto, una de las cosas más importantes ha sido el incremento de las enfermedades crónicas. La última encuesta nacional de salud y nutrición que salió este año dejó al descubierto que una gran cantidad de mexicanos con diabetes, con hipertensión arterial, pues están llegando a los hospitales con enfermedades como infarto agudo al miocardio, infarto al corazón, y el porcentaje general de incremento de los enfermos en las salas de urgencias ha sido mayor en los últimos 10 años. Pero también es cierto que, por ejemplo, lo vimos en COVID, el sistema de salud mexicano no estaba preparado o no está preparado para poder atender a una gran cantidad de personas. La infraestructura de los hospitales muchas veces es insuficiente. El personal que trabaja en los servicios de urgencias también en algunas circunstancias trabaja a marchas forzadas, y además también los procesos de atención, que es un tema muy relevante. En México tenemos diferentes subsistemas de salud, por decirlo así, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud. Pero bueno, podría yo decirte que es un problema general en todos los sistemas de salud y es un tema que para el futuro nos va a crear muchos conflictos si no hacemos intervenciones hoy para mejorar la atención en situaciones de emergencia. Bueno, y esto tiene definitivamente, doctor, que ver directamente con los presupuestos, es decir, el que se puede inyectar el dinero, el recurso suficiente, por ejemplo, hablando de los sistemas públicos de salud, precisamente uno, para dotar un servicio de emergencia, digamos, desde la infraestructura, los equipos que se necesitan y sobre todo el capital humano, doctor. Es decir, hace falta en nuestro país un mayor número
de médicos, enfermeras, especialistas en los servicios de salud, precisamente para que puedan brindar la capacidad de atención ante una demanda tan importante que se tiene en México? Sí, por supuesto. Hoy tenemos calculado todavía en México un déficit de cerca de 23,000 a 25,000 médicos especialistas en emergencias que son necesarios para cubrir al menos los turnos o la mayoría de los turnos de los hospitales de segundo nivel de nuestro sistema de salud, pero también comentarte que un problema muy relevante, aparte del personal, es la resolutividad que se tiene en el primer nivel de atención. Muchas personas con alguna enfermedad acuden a un centro de salud, a una unidad de medicina familiar, y en algunas circunstancias estas personas no tienen una resolutividad o una resolución de su problema médico y acuden a un servicio de urgencias. Hoy las puertas de los servicios de urgencias se han convertido pues en una puerta de entrada, como siempre lo ha sido, pero sin embargo ha sido una puerta de entrada que recibe más personal, más pacientes. La Organización Mundial de la Salud nos dice que las proyecciones para los siguientes 30 años dice que vamos a tener personas mayores de 65 años propensos a ir a un hospital en cualquier momento por una enfermedad, pero además, por supuesto, también, como es el caso de estas épocas decembrinas que acabamos de pasar, los infartos, los accidentes, el abuso del alcohol hace que tengamos más ingresos a los hospitales. Entonces, pues la campaña mundial que estamos haciendo lo dice muy bien, es momento de reiniciar los servicios de emergencias, identificar la importancia que estamos viviendo y también, por supuesto, darle importancia a las prioridades de atención. Y déjame decirte lo que un tema muy relevante es también la cultura de la población. Saber cuándo realmente tenemos que ir a un hospital y estar familiarizados, por supuesto, con los tiempos que podemos esperar. Definitivamente, doctor, entendemos perfectamente que cada caso es específico, cada persona con un dolor, con una urgencia, es lo más importante que se tiene que atender. Hemos visto casos de urgencias de sistemas, tanto en hospitales públicos como privados, que la persona que llega, pues es el dolor, es la emergencia más importante y se tiene que atender. Definitivamente hay casos en los que uno como usuario tiene que atender, precisamente identificar qué servicios se necesita en un sistema de emergencia y qué servicios se necesita que pueda atender un médico particular o en otro sistema. Eso es bien importante que tengamos entendido. Yo creo que esta campaña que están trabajando ustedes como Sociedad Mexicana de Medicina Crítica y Emergencias es importante y por eso lo invito, doctor, a que nos recuerde sus redes sociales o cómo los podemos contactar precisamente para que la gente tenga más información y se acerque a ustedes. Por supuesto, nos pueden contactar como Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias a través de nuestras redes sociales en Facebook. Estamos también en Twitter como Sociedad Mexicana, en Instagram y por supuesto abiertos a que este tema lo podamos discutir no solamente con la población, sino también con aquellos que toman decisiones en el sector salud, en los hospitales de la iniciativa pública y privada y bueno, pues sobre todo a la población. Que estemos atentos a este problema, que es un problema real, y listos y prevenidos para las emergencias del futuro, que es un tema muy relevante para hablar en cualquier foro. Definitivamente, no por accidente, sino como usted lo indica, doctor, por enfermedad y se pueden incrementar, sobre todo las enfermedades crónico-degenerativas. Pues muchísimas gracias, doctor Luis Daniel Sánchez Arreola, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina y Emergencias aquí. Importantísimo el que nos haya destinado este breve tiempo de sus actividades, pero para platicar con la audiencia de ADR Networks, de Factor Total, que estamos muy interesados en este tipo de temas. Doctor Luis Daniel Sánchez, muchísimas gracias. Un gusto, Mariano. Un abrazo. Al contrario, un fuerte abrazo. Importante este tema, el que lo hayamos tenido aquí en Factor Total. Es importante identificar cuándo se necesita utilizar un servicio de emergencia y sobre todo una atención, una llamada de atención a los sistemas de emergencia, tanto públicos como privados, precisamente que tengan esta infraestructura, que tengan el capital humano suficiente para poder atender a las personas que lo necesitan.